Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener un nuevo estudio bíblico. Vamos a seguir con personajes de la Biblia. Hemos terminado nuestra serie con Juan, apóstol, y hoy vamos a comenzar un personaje nuevo. Vamos a volver al Antiguo Testamento. Solemos hacer uno del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento. Es un profeta y es un profeta menor. A ver si alguien adivina qué personaje vamos a estudiar. Pero lo primero es que vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando y así de esa forma confiamos este tiempo en sus manos, nuestros pensamientos, lo que vamos a hablar, todo, dependemos de Él y así el Señor seguro que nos va a hablar, nos va a decir algo nuevo. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra, escuchar tu voz. Sabemos que el libro que tenemos ahora en nuestras manos no es un libro cualquiera, sino que es la palabra que tú quieres traer a nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que tú estés hablándonos. Toma el control en este tiempo. Haz que podamos recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros. Danos sabiduría, Señor, tanto para explicar tu palabra como para poder entenderla. Ayúdanos, Señor, a recibir todo lo que viene de ti. Hemos dispuesto nuestro corazón y te necesitamos que tú sigas tratando con nuestra vida. Obra y bendice a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos, como hemos dicho, vamos a estudiar un personaje de la Biblia y en este caso va a ser del Antiguo Testamento. Os he dado una pista, es un profeta menor. ¿Quién será? Es en el orden que están los libros de los profetas menores, es el quinto, si no me equivoco. Es el quinto. Belén dice que lo sabe, claro, me está viendo aquí el estudio. A ver, antes de que nos pongamos con el estudio, algunos hermanos que han escrito en el chat en directo, pues tengo de momento a dos hermanos que han escrito. Tengo a Benito, buenas noches a todos mis hermanos, un vasco pero que vive en Cataluña, y tengo a Nancy, que es una ecuatoriana que vive en Francia. Buenas noches, pastor y hermanos, Dios los bendiga, dice Nancy. Un abrazo para toda la familia. Y Juan Bermudo acaba de entrar un mensaje suyo. Hola, mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y Juan es un andaluz, pero que vive también en Cataluña. Muy bien, pues esos son los mensajes que hay. No sé si hay más hermanos por ahí conectándose, sí, escribiendo mensajes. Seguro que van a ir apareciendo algunos más, pero vamos a aprovechar que empezamos unos minutitos más tarde de lo habitual, porque estábamos fuera y estábamos volviendo con el coche y se nos ha hecho un pelín tarde. Así que ya os digo qué personaje vamos a estudiar. Os he dicho que era un profeta menor y que era el quinto en orden. A ver si coincide. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. El quinto es Jonás, sí. Ese es el personaje que vamos a estudiar. Jonás, un profeta llamado menor. Yo creo que ya sabéis que la distinción entre profetas mayores y profetas menores, esto es extra, de fuera del estudio, antes de empezar el estudio. Los profetas mayores se llaman mayores porque sus libros son mucho más extensos y los profetas menores es porque sus libros son más cortitos. Pero no es porque sean inferiores en importancia, en categoría, ni mucho menos. Los profetas mayores, ya sabéis cuáles son: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y en medio está Lamentaciones, que también la escribió Jeremías. Y los profetas menores son 12. Vamos a estudiar el que está en el orden en la Biblia, el quinto, Jonás. Es una de las historias bíblicas que todo el mundo se conoce.
cuando Jonás fue engullido por un gran pez. Y bueno, pues es esas historias que desde pequeñitos en la escuela dominical ya se han explicado. ¿Sabes lo que pasa a veces con todo esto? Que puede parecer eso de que estas historias se cuentan en la escuela dominical y ahí se hace el trabajo manual y aparece una ballena muy bonita que vino y se tragó a Jonás y tal. Y no perdamos de vista que estas historias son verídicas, son reales, es Biblia, es la palabra de Dios. Por lo tanto, la recibimos, la aceptamos y la creemos. Las objeciones de que alguien pueda poner de que no es posible que un gran pez se trague a un hombre, bueno, humanamente hablando es posible. De hecho, hay antecedentes de algunas personas. No hace mucho, creo que no sé si hará medio año, no sé, yo leí una noticia en la prensa que un buzo fue tragado por una ballena de estas que abren, hacen así con la boca, abren la boca y cogen todos los peces que hay. Lo que pasa es que la ballena lo devolvió fuera rápidamente porque su sistema ya está preparado para no tragarse un buzo, una persona. Pero se lo metió en la boca, lo atrapó con el resto de los peces que estaban ahí. Entonces, eso de que un gran pez, que para empezar dice un gran pez, no dice una ballena, un gran pez. Ballenas hay de diferentes tipos, de diferentes clases, pero la Biblia dice un gran pez. Y fuera de que sea posible o no sea posible humanamente hablando, fuera de eso, recuerda que estamos hablando de la acción de Dios, de la obra de Dios, el poder de Dios puesto en acción. Y cuando decimos que Dios hace un milagro, no le busquen más explicaciones científicas ni racionales. Los milagros son milagros. ¿Qué explicación le vas a dar a un hombre como Lázaro que estuvo 4 días muerto y la gente decía ya huele mal, está en descomposición y Cristo lo devolvió a la vida? ¿Qué explicación le vas a dar a eso? No hay ninguna explicación científica. Cuando Dios hace un milagro, lo hace y punto, porque Él es el Señor de todas las cosas. Nosotros no podemos hacer según qué cosas. Están fuera de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, pero el Señor es el Señor de todo. Él es soberano, Él es todopoderoso. La Biblia nos enseña que para Dios no hay nada difícil. Ya no es que haya alguna cosa que aunque Él pueda hacerla le va a costar un poco, no. No dice imposible, lo dice en otros sitios, pero yo me estoy refiriendo a ese pasaje cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, aunque Sara era ya vieja y él era viejo, y era estéril y ya había cesado la costumbre de las mujeres, dice allí. Entonces Dios dijo, ¿hay acaso alguna cosa difícil para Dios? O sea, ya no es que la pueda o no pueda hacerla, es que no es difícil, Él simplemente lo hace. Para Él todo es fácil. Para nosotros muchas cosas son difíciles o directamente imposibles, pero Dios puede hacer todo. Así que en la historia de Jonás aceptamos todo lo que la Biblia dice, porque Dios usa cualquier medio para llevar a cabo su voluntad y obrar en el propósito que Él tenga. Juan dice, quizás el Señor podría haber creado un pez muy grande específicamente para ese momento. Bueno, personalmente, Juan, no creo que tampoco Dios hiciese eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay peces suficientemente grandes que pueden tragar a una persona. Entonces, bajo su propósito, el Señor usó algún pez grande que tenía por ahí para obrar de esa manera y que se tragase a Jonás. Entonces vamos a ver, como en los demás casos, que los otros personajes que hemos estudiado, vamos a ver una serie de puntos que tienen que ver con esta historia de Jonás. Entonces vamos a ir viendo sin prisas, en la medida en la que se vaya desarrollando el estudio bíblico, y vamos a ver por lo menos 11 puntos acerca de Jonás. Esto nos llevará 3 estudios, 4, no sé, por ahí. Ya vamos a ir viendo sobre la marcha. Lo primero que vamos a ver acerca de este personaje de la Biblia es el mandato del Señor. Así que si quieres me puedes acompañar allí en la Biblia, si tienes tu Biblia
y la puedes usar si estáis haciendo algo como conduciendo, cocinando o alguna otra actividad peligrosa. Cocinar también puede ser peligroso si estás ahí con aceite hirviendo y cosas de estas. Pues limítate a escuchar. Pero si podéis estar sentados, tranquilos, con vuestro cuaderno, tomando notas y la Biblia abierta, acompáñame en la lectura. Jonás 1, leemos el versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bien, el primer punto, vamos a ver esto, el mandato del Señor. ¿Cuál fue el mandato? Levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Estaba situada junto al río Tigris. En la actualidad sería Irak, la nación de Irak. Y esta ciudad, la capital de Asiria en ese momento, contaba con una población de alrededor, se estima que la población eran unos 600.000 habitantes. Imagínate, era una ciudad muy grande. Era una grandísima ciudad, 600.000 habitantes. Que quiero recordarte que en esa época no se construían las ciudades como ahora, que son edificios y en un solo edificio grandísimo caben muchas personas, sino que estas ciudades eran ciudades y las casas no solían tener más allá de 2 alturas, normalmente eran una sola altura. Entonces era para acoger 600.000 habitantes, era una ciudad que tenía una gran superficie. Fue construida originalmente por Nimrod, que era bisnieto de Noé, que quizás se encargó también de la construcción de la Torre de Babel. Cuando estudiamos la Torre de Babel aparece el nombre de este personaje, Nimrod. Y bueno, si queréis alguna referencia, sin perderme aquí Jonás, que vamos a volver ahora prontito, pero para que veáis allí en Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 11, dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y dice más cosas. Ahí está el dato, para los que os gusta tomar notas y tener todos los datos bien atados, que se vea que no nos inventamos nada, pues ahí tienes la referencia de que este Nimrod, que como os dije es bisnieto de Noé, fue el que edificó Nínive, la ciudad de Nínive. Y aquí en el capítulo siguiente, en el 11, os he hecho referencia de que seguramente también fue quien edificó Babel, la Torre de Babel, pues dice ahí en el 11, del 1 al 9, el relato de la construcción de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa ciudad se llamaba Babel, la conocemos como la Torre de Babel. Y hemos leído que fue, dice Nimrod en el 10, 9 y 10, que Nimrod, vigoroso cazador, dice que fue comienzo de su reino Babel, y dice ahí, entre otras, que también edificó Nínive. Así que parece que este Nimrod era un constructor, un edificador de ciudades, y fue el que edificó Nínive, una ciudad que se convirtió en una grandísima ciudad. Entonces, claro, ahora ya situándonos en el fondo de todo esto, para que entendamos todo lo que va a venir a continuación, tenemos que entender el por qué Jonás va a mostrar un rechazo muy grande hacia los habitantes de Nínive. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente punto. De momento, Jonás ha recibido el mandato de Dios de que vaya a Nínive a predicar. Eso es lo que hemos dicho. Pregona contra ella. Ve y predica contra ella. Ahora sabemos que Nínive tiene un trasfondo, vamos a decir, que representa todo lo malo que los israelitas odiaban. El fondo que hay detrás de todo eso, no estamos pensando que era el bisnieto de Noé. Bueno, todos los que viven ahora son descendientes de Noé. Entonces, el hecho de que sea bisnieto de Noé no quiere decir que Nimrod fuese bueno. No, fue, entre otras cosas, el que edificó Babel, la Torre de Babel, algo que fue abominación a los ojos de Dios y donde él confundió las lenguas. Y después edificó Nínive y otras ciudades que representaban para los judíos algo que era abominación a los ojos de Dios y por lo tanto ellos odiaban. Así que no eran solamente gentiles, porque ya sabemos, según el contexto en la Biblia, lo que se nos enseña ahí, que los judíos odiaban a los gentiles. O sea, si tú no eres judío de raza, los judíos te van a ver un gentil, pero te van a ver como alguien despreciable. Ellos se sienten como el pueblo que Dios ha escogido. Entonces todos los demás pueblos no han sido escogidos por Dios. De alguna forma han sido desechados. Los judíos decían que los gentiles habían sido creados para alimentar el fuego del infierno. Entonces el judío había creado ese rechazo total hacia todos aquellos que no fueran judíos. Ese rechazo se materializaba desde esta perspectiva, ¿no?, de que son gente desechada de Dios, y si ellos tenían contacto y se contaminaban, y por eso tenían todo este rechazo. Pero además, dentro de los gentiles podía haber algunos que todavía les causaban más rechazo todavía. Por ejemplo, los samaritanos. En el Nuevo Testamento tenemos alguna historia, como la de la mujer samaritana, y hemos aprendido que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, por ese odio que había surgido entre ellos cuando las tribus se separaron, y unas tribus que se apartaron por allí se mezclaron con los gentiles, con los paganos, y esto a los ojos de los judíos fue todavía más despreciable, porque en lugar de haber sido fieles a Dios y haberse preservado como pueblo de Dios, se contaminaron, se mezclaron con lo aborrecible de los paganos, y entonces todavía eran más odiados. O casos como el que estamos viendo, Nínive, por su trasfondo histórico, era algo que los israelitas odiaban. Pero Dios llama a Jonás con un mandato. Este es el primer punto, el mandato del Señor. Levántate y ve a Nínive. O sea, ponte manos a la obra. Ve a Nínive. Aquella gran ciudad, ahí se señala que era una ciudad muy grande. Recuerda, hemos dicho, se calcula que podía tener unos 600.000 habitantes. También te tengo que decir que hay otros historiadores o maestros de la Biblia que rebajan esa cifra a 150.000, por ahí. No sabemos bien. Yo te he dicho, la estimación más alta son unos 600.000 habitantes. Las más bajas, más de 100.000 habitantes. O sea que en cualquier caso, era una gran ciudad para esa época, para ese tiempo. Ahora nuestras ciudades más grandes tienen millones de habitantes.
pero también, como hemos dicho, se construyen hacia arriba, entonces ocupan mucha menos extensión. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y para qué? Me imagino a Jonás escuchando al Señor, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ves y predícales. Tienes que predicarles que se arrepientan. ¿Qué hará Jonás? Dios nos ha mandado a nosotros, su iglesia, que nos levantemos y vayamos. ¿A dónde? A Nínive, a cualquier ciudad. Hoy en día ya no existe Nínive, pero esa ciudad estaba en lo que hoy en día es Irak. El Señor nos ha mandado que seamos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el fin de la tierra. La Iglesia tiene el encargo de parte de Dios de que prediquemos su evangelio hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados a predicar a Jesucristo. Y el fondo es exactamente el mismo. Pregona contra ella. O sea, adviérteles. Ha subido delante de mí su maldad. Si no se arrepienten, yo los destruiré. Es el mismo mensaje que nosotros tenemos para los hombres hoy en día. Tú, allí donde estés, aquí hay ahora un buen grupo de hermanos escuchando este estudio, hay otros que lo van a escuchar en diferido. Cada uno de los que somos hijos de Dios, ahora ya no necesitamos que un día Dios nos visite como hizo a Jonás para decirle, ves y predícale a la gente que está ahí alrededor tuyo que viven en sus pecados. No, ¿por qué? Porque Él ya nos lo ha dicho. El Señor en su palabra ya nos ha mandado que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y esto es para todos los creyentes. La Gran Comisión, puedes leerte Mateo capítulo 28, va dirigida a todos los creyentes y el Señor allí les dice, id a todas las naciones y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para cada uno de nosotros. No tienes que preguntarle, Señor, ¿tú quieres que le predique a los pecadores que me rodean? El Señor ya te dijo que tienes que hacerlo. Jonás recibe el mandato directamente de Dios. Nosotros lo hemos recibido directamente de Dios. A través de su palabra, el Señor ya nos ha dicho que tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo. Ayer estábamos diciendo eso. Al terminar ayer con la historia de la vida de Juan, vimos que Juan era el teólogo del amor y uno de los textos que ahí mostramos, resaltamos, era este. Ahí decía que el Señor de tal manera amó ¿a quién? A los justos, a los hijos que son... No, al mundo. El Señor ama a todos los hombres. Si no, nosotros nunca habríamos llegado a ser salvos, porque el Señor nos amó aun cuando vivíamos en nuestros pecados y como rebeldes apartados de Él. Entonces Dios amaba a los de Nínive, pero Jonás no entendía esto. Dios ama a esas personas que tú conoces y a las que a lo mejor te da reparo ponerte a hablarles del Evangelio. Normalmente, nosotros quizás ya ahora no tenemos un prejuicio de a una raza predicarles o no, por lo menos espero que no tengamos ese prejuicio, aunque en este mundo todavía sigue existiendo muchos problemas raciales, pero estoy hablando a creyentes y por lo tanto no tenemos esos problemas. Pero a veces quizás hagamos distinción de personas. Está ese borracho que tú conoces ahí de tu barrio, que siempre va buscando problemas y que se mete con todo el mundo y que le habla mal a la gente y que siempre huele mal y que no sé qué. Y tú, pues, a lo mejor nunca pensaste en predicarle el Evangelio. Nos justificamos. No, pero este está bien loco. ¿Cómo le voy a predicar el Evangelio? No me va a escuchar. Pues esos eran los argumentos de Jonás. ¿Cómo les voy a predicar a estos malvados, a estos pecadores, a estos que son aborrecibles? No me van a escuchar. O a lo mejor sí, por eso Jonás no quería. Ya vamos a ir llegando a esos puntos, ¿no? Pero estoy ahí. No podemos hacer distinción de personas. El Señor nos ha dicho, levántate y ve a Nínive. Lo más, la ciudad más despreciable ante tus ojos, sí, a esa. ¿Ves? Y predícales. Para ti y para mí, seguro que hay personas que a lo mejor nos causan ese rechazo. Hay gente que a lo mejor un día te insultó, habló mal de ti, tuviste un problema con él o con ella. A veces esos conflictos son con el vecino, a veces es con el que vive más para allá, pero
Y son personas a las que en el fondo no te apetece hablarles de Jesús. Y te justificas y piensas, no, ya le hablará a otro. O, mira, no va a creer, es una persona, no me va a escuchar, es alguien que ha mostrado su odio hacia mí. ¿Odiaban los de Nínive a los judíos? Pues seguro que algunos sí. ¿Y escucharían a Jonás? Humanamente hablando, pues quizás hubiésemos dicho, no creo que los de Nínive escuchen a Jonás predicar que se arrepientan y crean en el Señor, pero quizás ya conocéis la historia, os estoy haciendo spoiler, os estoy anticipando cosas, y es que Nínive se arrepintió y creyeron, y por lo tanto Dios les perdonó. Nuestra misión no es depender de los resultados. Nuestra misión es hacer lo que Dios nos ha pedido. Igual que Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, Dios nos ha mandado a nosotros, los creyentes, los cristianos de este tiempo, que nos levantemos y prediquemos su evangelio a todas las personas que nos rodean. A todas, todas. Tú eres responsable de las personas que están bajo el radio de acción. El Señor quizás no te va a pedir que vayas y prediques a Sudáfrica o a China o no sé dónde. A no ser que te llame como misionero, como a Jonás, ve y predica a Nínive. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar a las personas que nos rodean. Yo sé que a veces te va a dar vergüenza predicarle al vecino, a tu amigo del trabajo, a tus compañeros de instituto o de universidad. Yo sé que te da vergüenza hablar con ese familiar tuyo que sabes que se ríe de ti porque eres cristiano, pero es que Dios nos ha pedido que prediquemos precisamente a aquellos que tienen la necesidad del doctor. Estoy hablando espiritualmente, tú ya sabes. Como Jesús dijo, cuando le acusaron de estar mezclado con borrachos, prostitutas, ladrones, él dijo, es que los enfermos son los que tienen necesidad de doctor. ¿Qué crees? ¿Qué ambiente había cuando Jesús estaba con esa gente? ¿Crees que estaban todos allí sentados, callados, escuchando sus enseñanzas? No, habría algunos que se interesaban, pero otros muchos estaban allí diciendo palabrotas, hablando mal, riéndose, burlándose, pero ahí estaba Jesús hablándoles de la esperanza de la salvación. Ahí estaba Jesús hablando con ellos del amor y les estaba demostrando ese amor. No hemos sido llamados a que ya nos aseguramos nuestra salvación, no hemos sido llamados ya a quedarnos ahí quietecitos, conservar lo que ya el Señor nos dio, ese regalo que no nos merecíamos. No, el Señor tiene una misión para nosotros. Vamos a seguir viendo puntos, pero aquí nos podríamos detener. Yo te podría mostrar ahora en la Biblia que hay un llamado para la iglesia igual que este. Levántate, despierta tú que duermes. Hay diferentes expresiones en el Nuevo Testamento para la iglesia que se active. La iglesia tiene que reactivarse, tiene que ponerse manos a la obra, que a veces estamos muy dormidos. Estamos en nuestro mundo, hacemos nuestras actividades, nuestra reunión de domingo, cantamos nuestras canciones, hacemos ahí nuestras cositas y ya está. Y no, hermano, estamos en un tiempo de guerra, es una guerra por las almas, estamos en una batalla constante para intentar rescatar a esas personas que están perdidas. Jesús utilizó la metáfora de ser pescadores, pero en este caso Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los peces no se meten solos en la red, en el barco. Hay que echar las redes, hay que arrastrar las redes, hay que intentar pescarlos. Nosotros hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. La pesca suele ser un trabajo duro, es un trabajo que requiere esfuerzo, sacrificio, aceptar el frío, el calor y que no siempre el fruto, el resultado de tanto esfuerzo es el que uno desearía, pero esa es nuestra misión. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, a toda
no solo a los que te caigan simpáticos, los que te sonrían, aquellos con los que tú te llevas bien, a todos. Este es el llamado para Jonás, este es el llamado para nosotros. La Iglesia tiene que predicar el Evangelio a todo el mundo. Si has creído en Jesús, es tu obligación. Da igual que lleves un mes de creyente o 50 años. Da igual que tengas 14 años, que tengas 80. Todos aquellos que hemos creído en el Señor tenemos esa misión. No es el hecho de decir quiero dedicarme a una cosa. No, es nuestra misión. O sea, el Señor nos ha llamado a esto y necesitamos hacerlo. A ver, que me sale aquí un aviso que Ana Rita quiere unirse al directo. ¿Y por qué no se une? No le des, eso es que se pone contigo en otra pantalla. Vale. Que habrá tocado ya un botón de unirse. Es que me salía aquí un rótulo y no sabía. Ana Rita, ¿qué estás haciendo con el teléfono? Con el Facebook, ¿qué estás haciendo? Tener dos pantallas. Ana Rita es brasileña y al Facebook le dice Facebook. Bueno, muy bien. Vamos a ver el punto número 2 en esta noche, que tiene que ver con el primero. El punto número 2 es la respuesta de Jonás. Estos dos puntos van unidos. Punto 1, el mandato del Señor. Punto 2, la respuesta de Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cómo le respondió Jonás al Señor? Es su profeta. O sea, todos vamos a dar por sentado que un profeta de Dios oye la voz de Dios e inmediatamente obedece, ¿no? ¿Verdad que sí? Ana Rita se está ahí riendo con los emoticonos esos que ha puesto. Había tocado un botón por ahí que no tenía que tocar. No toquéis nada raro del Facebook. ¿Qué respondió Jonás? El profeta de Dios, pues va a decir, Señor, voy corriendo. ¿Qué hacemos nosotros que somos cristianos, somos sus hijos, cuando el Señor nos manda algo? Señor, voy corriendo, voy a hacer lo que tú me pides. Bueno, pues eso sería lo lógico, lo normal, lo que deberíamos hacer, pero no siempre ocurre eso. ¿Qué hizo Jonás? Leemos. Versículo 3. Y Jonás se levantó. Vamos bien. El Señor le dijo, levántate y ve a Nínive. Y de momento vamos bien. Y Jonás se levantó. ¿Cómo dice ahí? A ver si en vuestra Biblia dice lo mismo que en la mía. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, este es uno de los relatos, yo creo, más sorprendentes de toda la Biblia, porque estamos hablando del profeta Jonás, un hombre que vamos a suponer que tiene que ser fiel a Dios, y Dios le dice, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová cuanto más lejos posible. Tarsis literalmente significa mar abierto. Eso es lo que significaría la palabra Tarsis. Lo que ahí dice está claro. ¿Qué es lo que pretendía Jonás? Huir de la presencia de Dios. ¿Y cómo? Subiéndose a un barco que iba desde el puerto filisteo de Jope, se iba a ir por el mar Mediterráneo hasta el otro extremo del mar, al sitio más distante posible. Tarsis era el lugar más lejano que se conocía en ese momento, al otro lado del mar Mediterráneo, por aquí por España, más exactamente. Algunos de los profetas del Antiguo Testamento demostraron no tener un conocimiento teológico perfecto, vamos a decirlo así. Pero a pesar de eso, Dios los utilizó según sus propósitos y los utilizó de todos modos. No hacía falta que tuviesen conocimientos teológicos profundos, que fuesen personas muy capacitadas. Dios llama a quien quiere
Y ahí estamos nosotros, Él nos llamó, ahí donde estamos, con nuestras limitaciones, pero Él nos llama y nos capacita. Él pone los recursos que nosotros necesitemos. Jonás parece ser que creía una antigua idea que decía que un Dios solo tiene poder en los lugares donde es adorado. Eso eran supersticiones de esa época. Porque si no, yo me pregunto, no sé si tú al leer estos pasajes te haces esas preguntas como yo sí, yo me las hago. Pero ¿en qué pensaba Jonás al decir huiré de la presencia de Dios para irme lejos de la presencia de Dios? No sé si aquí entre los oyentes hay grandes teólogos o os consideráis grandes teólogos vosotros. Pero si yo os preguntase, ¿podrías huir a algún lugar que esté dentro de tus posibilidades? ¿O podrías huir a algún lugar donde ya no estuvieses en la presencia de Dios? ¿Es posible irse a algún sitio donde tú digas, mira, si me voy allí ya Dios no me ve, no sabe de mí, no puede? ¿Verdad que no? Porque nosotros, sin ser grandes teólogos, sabemos que Dios es omnipresente. Quiere decir que está en todas partes. Y por lo tanto, no puedes huir a ningún sitio asequible o fuera de tus posibilidades, pero da igual. No puedes irte a ningún lugar donde tú creas que ya estás fuera de la presencia de Dios. ¿Recordáis un salmo que nos enseña eso? ¿Qué salmo es? ¿Qué salmo queréis que leamos en este momento para demostrar la verdad que estamos transmitiendo? No te puedes esconder de Dios, no puedes huir a ningún lugar. A ver, si lo sabéis. ¿Quién ha dicho Salmo 139? Bueno, no sé si alguien lo ha dicho. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me asirá, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podremos huir de la presencia de Dios? ¿A dónde podremos escondernos, que Dios no nos encuentre, que Dios no sepa de nosotros? Habla de lugares lejanos, distantes, habla de lo que tú te puedas imaginar, pero también habla de la oscuridad, por ejemplo. Si me meto en un sitio oscuro, en las más densas tinieblas allí metido, allí Dios no me va a ver. El salmista tenía la certeza de que no hay nada, no hay ningún lugar al que pudiésemos ir, ni a lo más lejano del universo, que Dios no nos encontrase. ¿Quién escribió este salmo? David, el rey David. Y David cometió algunos pecados bien feos y durante un año se calló, no quiso decir nada. No sé si cuando él escribe el Salmo 139 en su cabeza está también esa idea de que yo intenté hacerme el loco, pensé que mirando para otra parte Dios no se iba a dar cuenta. Fue algo así como decir, huiré de la presencia de Dios y así Dios no me alcanzará. Pero Dios le buscó, Dios envió a su profeta Natán, Dios le avisó y le dijo, mira, has pecado. Y David no pudo más que rendirse y humillarse ante la presencia de su Dios. Es muy sorprendente que Jonás pensase que podía huir.
Por eso decía que no parece que Jonás fuese un gran teólogo. ¿Por qué? Porque cualquier profeta con unos conocimientos más profundos, por ejemplo, yo no me imagino a Isaías diciendo, huiré de la presencia de Dios y si me voy bien lejos a Tarsis, allí a lo más remoto del Mediterráneo, aquí a España, allí no me va a encontrar Dios. No, o sea, David lo sabía por experiencia propia y porque conocía a Dios, y cualquier profeta de Dios debía saber esto. Pero Jonás parece que no lo sabía. Y recuerda, quizás estaba influenciado por estas supersticiones. Muchas personas en este tiempo antiguo creían esto, que un Dios en minúscula solo tiene poder en aquellos lugares donde es adorado. Si tú te alejas de ese lugar, ese Dios ya no tiene poder contigo. Y quizás Jonás, pues, influenciado por estas creencias, pensó que si se iba bien lejos, Dios ya no podría tratar con él ni hacer nada con él. Si no era un gran teólogo Jonás, ¿cómo es que Dios lo utilizó? ¿Te acuerdas que estuvimos estudiando la vida de Sansón? Sansón no era un hombre ejemplar, no era el típico hombre al que Dios selecciona y llama para cumplir unos propósitos en su vida. Sansón no era Samuel, no era Daniel, no era ninguno de esos personajes, o dentro de los propios jueces. Te he mencionado a Samuel, que fue el último juez, pero otros jueces, Gedeón, Jefté, Débora. Entonces, ¿por qué Dios utiliza a hombres así, a personas que tú dices no eran sobresalientes en virtud, en conocimiento, en fe? Bueno, porque lo decimos constantemente, Dios es todopoderoso y Dios puede utilizar a cualquiera sin que necesitemos tener los recursos propios para el fin al que Dios nos llama. Dios solo necesita a alguien que esté dispuesto. Incluso estos personajes como Sansón, que estaban dispuestos, pero también eran débiles en su carne y fallaban y se equivocaban. Estos personajes quedaron en la historia y están ahí en la Biblia para que nosotros los estudiemos, precisamente para que cobremos ánimo y nos demos cuenta de que si Dios pudo utilizar a estos personajes, nos puede utilizar a nosotros. Aunque no seamos perfectos, Dios va a tratar con nuestra vida y Dios nos va a usar según sus propósitos para la finalidad que Él tenga. Dios puede coger tu vida y la puede transformar. Hemos terminado de estudiar a Juan, el apóstol, y hemos visto cómo Dios cambió su carácter, Dios cambió su forma de pensar. Pasó de ser el hijo del trueno a un padre amoroso, pasar de ser un engreído, cuando vengas en tu reino que yo me siente a tu derecha, a convertirse en una persona humilde que ni menciona su nombre en el evangelio que lleva su nombre, sino que habla de sí mismo como un apóstol y aquel a quien amaba Jesús. Dios cambia las vidas de las personas y Dios puede cambiar la nuestra. Dios cambió a Jonás, le cambió su forma de pensar, hizo que viese las cosas de otra manera. Fue necesario que se lo tragase un gran pez y estuviese 3 días en el vientre del pez. No sé lo que Dios necesitará para hacernos cambiar a ti y a mí. No sé lo que Dios va a hacer en nuestras vidas para que nos convirtamos en esa herramienta útil que Él quiere usar. Pero si Dios usó a Sansón, puede usarnos a nosotros. Si Dios usó a una mula para que hablase y le pudiese transmitir un mensaje ahí a Balaam, Dios puede usarnos a nosotros. O como alguien dijo una vez, yo creo que esta es la mejor. Alguien dijo una vez que si Dios, con una quijada de burro en las manos de Sansón, pudo matar a 1000 filisteos solo con la quijada de un burro, imagínate lo que podría hacer con el burro entero, ¿no? Bueno, Dios puede hacer cualquier cosa. Solo necesita que tú digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Solo que tú digas, estoy dispuesto. ¿Por qué huyó Jonás?
Jonás está desobedeciendo el mandato directo de Dios. Levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Si Nínive estaba para acá, él se fue en dirección contraria, lo más lejos que él conocía, que era Tarsis. La desobediencia de Jonás es tan descarada que podríamos pensar, ¿cómo Dios todavía tuvo misericordia de Jonás? Bueno, pues lo mismo que la está teniendo de Nínive y lo mismo que la ha tenido contigo y conmigo. Jonás ministró en el reino del norte. Tú sabes que Israel se divide después de Salomón. Después de Salomón, cuando ellos tienen que elegir un nuevo rey, al hijo de Salomón le proponen, las 12 tribus le proponen, si tú eres nuestro rey, si tú quieres ser nuestro rey, nosotros te podemos aceptar, solo te pedimos una cosa, que rebajes la dureza con la que tu padre nos trató. Tu padre nos cobraba demasiados impuestos, mantener un reino como el de Salomón era muy caro. Y el pueblo estaba cansado de ser explotados, de pagar impuestos, de todas estas cosas, así que le dijeron. Y bueno, ya conocéis la historia, que ahí él consulta a los ancianos, le dicen, sí, rebájales, diles que les vas a rebajar, sé sabio. Le consulta a sus amiguetes jóvenes, sus colegas, y los colegas le dicen, no, mira, no cedas al pueblo. Si tú diles, si mi padre fue así, yo voy a ser muchísimo peor. ¿Y qué pasó? Pues que 10 tribus rechazaron a Roboam y dijeron, no te queremos por rey. Y 2 tribus se quedaron con él, Judá y Benjamín. El reino queda roto. Así que ahora hay reino del norte, reino del sur. El reino del norte, formado por 10 tribus, se le llamará Israel. El reino del sur, formado por las 2 tribus, se le conocerá como Judá. Judá se queda con Jerusalén, el reino del sur tiene en su poder Jerusalén, y de ahí pues es de donde vendrá Jesucristo y todo lo que estamos viendo en la historia bíblica. Pero en ese momento Jonás está ministrando en el reino del norte, porque Dios no se desentendió de ninguno de sus tribus, ni siquiera del reino del norte, sino que Dios continuó mandando sus profetas para advertir a su pueblo. En el reino del norte, ninguno de los reyes que hubo unos poquitos más de 20, ninguno fue un buen rey. Decimos buen rey a alguien que hubiese sido piadoso, que hubiese buscado a Dios, que se hubiese vuelto a Dios, que hubiese tratado de conducir al pueblo a Dios. Ni uno. En el reino del sur, en Judá, de los poco más de 20 reyes que hubo, solamente 7 fueron piadosos, fueron buenos. Los demás también fueron malos. Y Dios, tanto al norte como al sur, siempre les envió sus profetas para advertirles. Así que Jonás ministra en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II. Esto fue del 793 al 758 a.C. Estamos hablando, claro. ¿Por qué huyó Jonás? Porque no estaba dispuesto a obedecer a Dios. La razón la veremos más adelante, en los puntos que vienen más a continuación. Pero aquí la reflexión, hermanos, es para ti y para mí. ¿Harías tú lo mismo? Pregunta para tu autorreflexión. ¿Harías lo mismo que hizo Jonás? Si Dios te pidiese que hicieses algo, ¿huirías? ¿Tratarías de esconderte de Dios? ¿Mirarías de irte lo más lejos posible para no obedecerle? Esta es una reflexión profunda, porque yo sé que lo automático que nos sale sería decir, no, yo no lo haría. Pero a lo mejor más de uno ahora se lo está pensando porque ya sabe por dónde va Víctor. Y Víctor ahora nos va a decir que lo hacemos muchas veces. Dios nos pide cosas, nos manda cosas
y nosotros huimos de su presencia. No estamos dispuestos a obedecerle. Nuestra manera de huir quizás no es subirte a una nave que partía hacia Tarsis. Tu forma es otra. Es simplemente hacerte el loco, ni siquiera pensar en ello, no estar ahí tratando de decir cómo lo hago, sino simplemente no lo hago. Ni siquiera tratamos de dar una explicación. Ignoramos lo que Dios nos pide. Tú dirás, pero yo no he escuchado nunca la voz de Dios. Pues tienes un gravísimo problema, porque ahora Dios nos está hablando. Dios nos habla cada vez que abrimos su palabra. Si Dios hoy te ha dicho, tienes que predicarle a tu vecino, tienes que predicarle a tu compañero de trabajo, tienes que predicarle a aquellos que te rodean, que son los que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad, bueno, pues ¿qué vas a hacer con ello? Algunos dirán, Señor, es cierto, perdóname, tengo que ser valiente y hablar de ti. Y otros están ahora mismo buscando en Google a ver qué barcos salen para Tarsis. Si estáis en España, ya estáis en Tarsis. Por ahí un día en un estudio que no era el tema de Jonás, pero salió el tema de Jonás. Si no recuerdo mal, es que os tengo todos fichados, lo tengo ahí todo apuntado. Si no recuerdo mal, fue Benito y Juan Bermudo los que dijeron, claro, se fue para Tarsis porque iba buscando el jamón y el gazpacho, el jamón serrano y el gazpacho y todo eso. Me parece que no era esa la motivación, aunque igual se podía haber ido a otro sitio, ¿no? Y en ese tiempo, pues no sé yo si había jamón serrano y gazpacho en Tarsis. Pero sí que es cierto, y eso es lo que la Biblia ahí nos dice, que lo que hizo Jonás fue tratar de huir. O sea, él iba a desobedecer a Dios. Huir era por la superstición. Si huyo y me salgo de este lugar, Dios ya no me encontrará. Nosotros sabemos que eso no lo podemos hacer, porque allí donde quiera que vayamos, Dios nos va a ver. Así que, en lugar de barcos que van para Tarsis, nos buscamos otras evasivas. Nos justificamos, simplemente no pensamos en ello, nos hacemos los locos y vivimos nuestra vida al margen de la voluntad de Dios, pero Dios no se va a desentender de ti. Dios va a provocar, punto 3, que ya lo vemos el próximo día, hoy no, va a provocar, punto 3, la tormenta perfecta. Y punto 4, un gran pez. En tu vida va a pasar igual, porque Dios te ama. Y si tú no sabes escuchar su voz y no estás dispuesto a obedecerla, entonces el problema es tuyo. Dios no tiene ningún problema. Si Él es tu papá, Él va a tratar contigo, porque Dios a todo aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. El Señor te meterá en el vientre del pez lo que haga falta, un día, 3 o 20. Tu pez no tiene por qué ser un pez de esos que van por el mar. Puede ser una tribulación, puede ser una circunstancia, puede ser algo. Pero Dios tratará con nosotros. Te lo aseguro, porque Dios es el mismo de los días de Jonás a nuestros días que nos tocan vivir hoy. Él no cambió, sigue siendo el mismo. Bien, queridos hermanos, se nos ha hecho la hora. Fíjate qué rápido ha pasado el tiempo, por lo menos para mí. Espero que para vosotros también, que no se os haya hecho muy pesado. Y nos tenemos que despedir. Mañana ya es sábado. Así que nos toca ya despedirnos por hoy. Y os agradezco que estéis ahí, vuestro apoyo, todo lo que aportáis. No solo vuestra presencia, yo sé que con vuestras oraciones y con vuestros comentarios, todo, yo sé que estáis ahí y lo aprecio muchísimo. Así no me siento solo aquí hablándole a una pantalla. Si Dios quiere, nos veremos mañana. No sé bien la hora del estudio mañana, ya os anticipo así, porque mañana vamos a tener una actividad con los jóvenes seguramente en nuestra iglesia. Y entonces pues yo voy a estar ahí participando con ellos. Y así que voy a ver cómo acomodo el estudio, porque la actividad con los jóvenes es una actividad de tarde-noche
Y entonces no sé cómo voy a acomodar el estudio mañana, pero lo estudio habrá, ya sabéis, como siempre. Alguna vez di el estudio a las 2 de la mañana, otras veces fue más pronto. No sé mañana cómo será, todavía tengo que ver, pero ahí vamos a estar. Que Dios os bendiga también a vosotros, mis queridos hermanos, y nos vemos mañana, si Dios quiere. Un fortísimo abrazo a cada uno y hasta mañana.